Bueno, ahí tenemos aquí lo que es esta tablet, al cual vamos a poderla recuperar de una manera muy fácil y muy sencilla. En este video tutorial no vamos a utilizar la PC, vamos a utilizar un método diferente que el anterior. Vamos a utilizar un método totalmente sin PC, ya que anteriormente había buscado varios métodos y no había podido encontrarlo. Pero ya tenemos la solución porque podemos hacerlo de dos maneras diferentes. Lo que siempre recomiendo es ver el video tutorial paso a paso hasta el final si quieres tener soluciones. Dicho eso, vamos a darle siguiente, vamos a conectarnos lo que es a una red de Wi-Fi. Luego que nos conectemos a la red de Wi-Fi le vamos a dar y le vamos a mostrar que nuestra tablet cuenta con un bloqueo de pantalla y también por último cuenta con la cuenta de Gmail olvidada. ¿Cómo vamos a entrar al dispositivo? Como habíamos hecho anteriormente en el video anterior, en el primer método, habíamos entrado y habíamos recuperado nuestra tablet como pueden ver, cuenta con este bloqueo de pantalla. Le vamos a dar aquí donde dice usar cuenta de Google. El anterior método recuperamos nuestra tablet por segundo espacio. En este video tutorial no vamos a utilizar ese segundo espacio. Para aquellas personas que de pronto ya no le sale y no le funciona ese segundo espacio, vamos a utilizar un método totalmente diferente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como en el video anterior le decimos que nuestra tablet tiene que estar totalmente formateada. La formateamos, nos conectamos a la red de Wi-Fi, hacemos el mismo proceso, nos devolvemos hacia atrás y vamos a entrar aquí donde dice política y privacidad. Luego de eso le vamos a dar clic aquí donde dice haga clic. Le damos donde dice haga clic. Ahora le vamos a dar aquí lo que es a esta bolita rosadita que dice mi. Luego nos llevaría lo que es a este apartado. Vamos a esperar que cargue. Cuando ya cargue por completo, vamos a seleccionar las siguientes configuraciones. Vamos a esperar, parece que el internet se puso un poco lento. Bueno, ya aquí nos llevó a esta. Vamos a esperar. Le vamos a dar nuevamente aquí. Le vamos a dar clic. Le vamos a dar clic aquí. Ahora se nos habilitó estas tres rayitas que aparecen aquí. Le vamos a dar clic a estas tres rayitas. Ahora le vamos a dar aquí donde dice iniciar sesión. Seleccionamos donde dice iniciar sesión. Vamos a darle clic nuevamente. Ya va a cargar. Está un poco pesado nuestro internet. Ahora lo que vamos a usar es aquí donde dice iniciar con una cuenta de Google. Listo. Ahora ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a darle aquí a donde dice ayuda. Seleccionamos en ayuda. Luego aquí vamos a escribir YouTube. Le damos en búsqueda. Hay dos opciones. Miren, como pueden ver, aquí nos salió este video. Si ustedes ven que no les sale este video, van a escribir contraseña, así como suena. Si no les sale, entonces escriben en vez de YouTube, escriben contraseña y le va a salir este mismo video. Le dan clic a ese video, le van a dar clic. ¿Qué es lo que van a hacer? Le van a dar clic a estos tres punticos, le van a dar la opción de compartir. Vamos a borrar, compartir. Y vamos a tocar suavemente entre compartir y el link que está seleccionado. Así. Lo seleccionamos, le damos aquí donde dice compartir. Ahora ¿qué vamos a hacer? Le damos en mensaje. Le damos en mensaje. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a esperar que cargue el mensaje. Parece que nuestro internet está un poco lento. Bueno, ya aquí cargó. Entonces lo que vamos a hacer es darle donde dice emparejar con un código QR. Dicho eso, lo que vamos a hacer ahora es buscar otro dispositivo y vamos a buscar el mensaje. Aquí mensaje. Luego vamos a seleccionar esta bolita y luego vamos a seleccionar aquí donde dice emparejar dispositivo. Ahora le vamos a dar aquí donde dice escanear QR.
lo escaneamos y luego nos vamos a enlazar. Luego lo que vamos a hacer es escribir aquí en cualquiera de estas opciones que nos aparece. Vamos a escribir www.youtube.com. Puede que la primera opción se nos vaya directamente a Google Chrome, o de pronto que te salga actualizar YouTube. Vamos a ver si no contamos con esa suerte. Vamos a darle clic. Ahora nos lleva aquí a Google Chrome. Aquí que se nos quede aquí. Si se te queda aquí es porque vas bien. Ahora lo que vas a hacer es activar el talkback presionando volumen arriba y volumen abajo al mismo tiempo. Aquí le damos en activar talkback. Ahora volvemos a presionar volumen arriba y volumen abajo. Ahora vamos a dibujar una letra L hacia abajo y hacia adelante. Así. Le damos doble clic aquí. Abajo y hacia adelante una L. Uy, parece. Vamos a desactivar, parece que nos pasó de largo. Vamos a darle clic. Ya se nos actualizó YouTube. Ahora bueno, si te sale así esta opción como me pasó a mí, lo que tenemos es que formatearlo nuevamente. Vamos a formatear la tablet y llegamos hasta aquí. Bueno, ya la volví a formatear. Le damos aquí en YouTube, esperamos que cargue un ratico. Luego vamos a darle clic, le damos clic, a esperar que nos salga de Google Chrome, o nos lleve aquí. Esperar. Si te lleva a Google Chrome, activas el talkback. Bueno, vamos a activarlo para que ustedes puedan ver. Activamos aquí el talkback. Le damos en activar. Volvemos a activarla. Y vamos a dibujar una letra L hacia atrás. Así, le damos aquí doble clic, permitir. Una L hacia atrás. Ahí, ya. Ahora desactivamos. Ahora, como pueden ver, estos tres punticos. Y aquí le vamos a dar donde dice configuración. Aquí nos vamos donde dice accesibilidad. Aquí reproductor de accesibilidad, vamos a habilitar esta opción. Ocultar controles de reproductor. Y aquí le vamos a dar estas letras azules que nos aparece aquí del lado derecho. Ajuste del dispositivo. Ahí. Bien, le damos aquí donde dice menú de accesibilidad. Habilitamos el menú de accesibilidad. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a habilitar aquí asistentes de Google. Open Setting. Abrir configuración. Bueno, vamos a darle otra vez. Open Setting. Open Setting. Abrir configuración. Bueno, vamos a escribirlo aquí. A esperar unos segundos. Vamos a dar aquí donde dice abrir ajuste. Como pueden ver, se habilitó. Y no solamente es esa opción, también la segunda opción sería esta. Y le damos aquí en ajuste de accesibilidad y también nos llevaría al mismo configuración. Son dos métodos diferentes. Ya. Si no abre ajuste, le dan aquí donde dice ajuste de accesibilidad y te llevaría al mismo panel de ajuste. Ya, dicho eso, lo que vamos a hacer ahora es buscar aplicaciones. En el video anterior utilizamos segundo espacio. Ya tenemos en la descripción del video tenemos un video diferente y en los comentarios lo estamos dejando en un link fijado. Ajuste de aplicación.
y aquí vamos a escribir Google y le vamos a dar aquí donde dice mostrar resultado y vamos a buscar los servicios de Google Play. Aquí van a encontrarlo, lo vamos a encontrar aquí. Le vamos a dar aquí en inhabilitar aplicación. Lo inhabilitamos, listo. Ahora lo que vamos a hacer es reiniciar nuestro dispositivo, lo reiniciamos. Esperamos unos segundos hasta que reinicie por completo. Bueno, ya que haya reiniciado, entonces vamos a configurarlo, vamos a llegar, sí o sí tenemos que llegar hasta este punto. Vamos a darle siguiente. Vamos a llegar hasta donde salga un momento buscando actualizaciones. Cuando ya salga esa opción, vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a dar aquí donde dice no copiar. Listo, hasta aquí tenemos que llegar. Dicho eso, nos devolvemos hacia atrás. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a dar aquí a accesibilidad, gente de Google, abrir ajuste. Si no sale, le vamos a escribir aquí. Si no sale, le vamos a dar donde dice abrir ajuste. Le damos en búsqueda y nos saldría aquí escrito. Vamos a ver. Si no le sale, no se preocupe. A ver. No se preocupe, nos devolvemos acá hacia atrás. Le damos aquí mismo en política y privacidad. Damos en política y privacidad. Nos vamos aquí donde dice hacer clic en la pantalla verde. Luego le damos nuevamente clic aquí. Cuenta mi rosada. Dice mi. Luego nos vamos aquí a las tres rayitas del lado derecho. Le vamos a dar clic. Luego le vamos a darle clic. Le damos aquí donde dice iniciar sesión. Iniciar sesión. Aquí vamos a cargar. Le vamos a dar aquí donde dice con cuenta de Google. Ahora le vamos a dar aquí donde dice ayuda. Y aquí vamos a escribir, como les habíamos dicho, YouTube o contraseña. Vamos a escribir ahora contraseña para que vean que también sale. Haré el video. Le damos clic aquí. Le damos en compartir. Tocamos entre el medio del link y la donde dice compartir. Ahí le damos compartir. Y aquí vamos a seleccionar Gmail. Seleccionamos Gmail. Le damos aquí en saltar. Y aquí nos va a dar la opción de poder habilitarla. La podemos activar de aquí. Y también quería mostrarles que también sale desde aquí. Ajustes de accesibilidad y nos lleva a configuración. Y pueden ver, ya. Son maneras que también nos dan la misma ubicación. Ya. Menú accesibilidad y también podemos entrar aquí en aplicaciones. Lo mismo podríamos hacer acá y aquí escribimos Google, lo mismo como la habilidad, que ya la hemos habilitado. Entonces buscamos aquí los servicios de Google. Bien, ya. Estar atento siempre. Ahora, para devolvernos hacia atrás tenemos que activar el salvar. Activamos el salvar, una L hacia atrás, 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 una L hacia atrás. Vamos a ir haciendo esa L. Una L. Bueno, teníamos que desactivar el Wi-Fi, pero no lo desactivé. No desactivé el Wi-Fi. Vamos hacia atrás, una L hacia atrás. Vamos a desactivarlo y ahora podemos salir de aquí. Le damos aquí, damos aquí y aquí le vamos a dar donde dice saltar. Le damos en saltar. Le damos en saltar, y él se nos va a habilitar aquí esta opción, esta función. Vamos a borrar redes, borramos redes, ahora sí se nos habilita. Denle en clic que él se va a habilitar sí o sí, le damos en saltar. Pero al final del video les voy a explicar
que siempre nos quedan algunos errores. Que les he comentado, esos errores hay que corregirlos porque nos quedan que la pantalla no nos funciona correctamente. ¿Y cómo lo vamos a corregir? Pues bueno, viendo el video tutorial hasta el final, que ya estamos, que terminamos este proceso. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a lo que es ajuste. Nos vamos aquí nos vamos aquí en sistema, le damos en restablecimiento de fábrica, le damos restablecer todo, borramos todo. Cuando ya restablezca la tablet por completo, nos quedaría libre de errores, ningún error nos quedaría, y vamos a volverla a configurar como la habíamos dicho. Y esto ha sido todo por hoy. Si te funciona nuestro video, suscríbete, activa la campanita, dale like, compártelo y deja un poderoso comentario. Esto ha sido todo por hoy.